Bueno, vamos a dividir el video en dos partes. Primero, lo que es la estructura de mercado en temporalidades altas como H4 para los traders que son un poco más swing traders o buscan tal vez confirmaciones en temporalidades más altas para que haya más probabilidad de acierto en su trade, o simplemente para ser un poco más conservadores. Y la segunda parte, estructuras de mercado en temporalidades más bajas. Aquí lo que primero debemos tener muy claro son los conceptos de estructura de mercado, según si es una tendencia alcista o una tendencia bajista. Porque es importante tener claros los conceptos técnicos que se designan a la estructura de mercado. En una tendencia alcista, como su nombre lo indica, sabemos que los movimientos al alza se van a considerar como una tendencia o estructura alcista. ¿Cuáles son los nombres que técnicamente se le colocan a esta estructura? Normalmente se le llaman lows y highs, pero lo ideal es llamarlos como bajos y altos con su respectiva característica. Por ejemplo, si este bajo es más alto que el anterior, entonces esto es un bajo más alto. Así es como se le debe decir a estos puntos estructurales. Si este es un alto y es más alto que el anterior, entonces ¿cómo se le debe llamar? Alto más alto. Y así consecutivamente para el resto de la estructura alcista. ¿Por qué? Porque así lo vas a encontrar en los libros, así es un poco más técnico y así es, haces el trading un poco más profesional, que es realmente la forma en la que lo debes ver. No simplemente decir que esto es un bajo, esto es un alto, no. Es un bajo más alto y un alto más alto porque son los nombres técnicos que se le deben llamar a la tendencia alcista. También vas a encontrar en libros de trading o información que se encuentre en inglés que esto se le va a denominar higher high, perdón, higher low, bajo más alto, y a este higher high. Así lo vas a encontrar en algunos libros de trading o simplemente en formación de trading que esté en inglés. Esos son los nombres técnicos, pero lo vamos a decir en este caso en español porque estamos aprendiendo cómo identificarla correctamente. Pero para identificarla es importante conocer su concepto técnico. Y tenemos también la tendencia bajista, y es bajista ¿por qué? Porque cada vez genera puntos más bajos o rompimientos a la baja. En este caso, ¿cómo se le denomina a una estructura que es bajista? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos este máximo, este mínimo, este máximo y este mínimo. Eso es lo que es una tendencia bajista. Y su nombre técnico, que es, si este es un máximo y este es un mínimo, un máximo o un mínimo, este máximo ¿cómo se llamaría? ¿Cuál sería su nombre técnico? Un alto ¿qué? Un alto más bajo, porque este alto es más bajo que el anterior. Entonces se le denomina técnicamente alto más bajo. Y este vendría siendo un bajo más bajo, porque esto es un bajo que está más bajo que el anterior, y en inglés se le llamaría lower high a este punto, y al bajo más bajo se le denomina lower low. Estos son los conceptos que tiene la estructura de mercado, los conceptos técnicos como se le debe llamar realmente. Y ahora sí vamos a revisar el mercado. Entonces estamos en H4. Vamos a analizar todo este tramo de estructura. Entonces aquí logramos ver
ciertos movimientos. Si es a partir de acá, de esta línea vertical hasta esta línea vertical, vemos que el precio está haciendo movimientos bajos. Aquí hay dos perspectivas de movimiento. La primera, estos movimientos bajistas son movimientos cortos respecto, vamos a bajarlo acá, este que acabo de trazar acá, son movimientos cortos respecto a toda esta palanca de movimiento, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto? Esto se llama fractalidad del mercado. Estamos en H4, pero seguramente en H1 se va a ver mejor una estructura bajista marcada en estos puntos, ¿sí? Entonces en H1 sí seguro que se ve mucho mejor esta estructura bajista, mucho más marcada. Por lo tanto, esta sería la estructura bajista de H1, pero en H4, viéndola un poco más generalizada, sería un solo movimiento bajista todo esto, de este high a este low. Luego hace un retroceso, genera un nuevo máximo y genera un nuevo ¿qué? Bajo más bajo que el anterior. Este sería un alto más bajo que el anterior, un alto más bajo, y ese sería un bajo más bajo. Y en ese tramo del mercado sería una estructura bajista. En rojo, ¿por qué? Porque esto es fractalidad. Ya hay otro video que se habla de fractalidad y también lo pueden revisar. Pero esta sería la estructura bajista de H4 y a esto le llamaríamos simplemente un high. En el momento no sabemos qué va a ser el precio después de este high, pero acá sí sabemos que este es un bajo más bajo. Y este también pasaría a ser un bajo más bajo que el anterior, y este sería un alto más bajo, porque este es un alto que es más bajo que este otro alto. Esa sería la estructura de mercado correcta, leída correctamente hasta este punto, hasta acá, en este tramo de H4. No quiere decir que es que acá vayamos a encontrar entradas o algo así, al contrario, yo no soy un trader estructural, pero hay que conocer la estructura para poder definir y optimizar nuestra estrategia y hacerla de forma correcta. Entonces, luego que vemos acá un movimiento también ascendente con impulsos más cortos, como les digo, donde seguramente en H1 o en M15 se va a ver algo mucho más marcado. Entonces vamos a marcar arriba nuestra tendencia de H4 y abajo nuestra tendencia por fractalidad de M15 o H1. Luego el precio que hace, empieza a descender nuevamente. Digamos que esto acá puede ser un pequeño retroceso y acá finaliza. Es la tendencia bajista en H4 con la tendencia bajista de H1 o M15. Luego vemos que el precio empieza a dar movimientos al alza. Hay un cambio de estructura. Se rompe este alto más bajo, perdón, para crear un ¿qué? Si estamos en una tendencia alcista, ¿qué vendría siendo este punto? Un alto más alto, correctamente. Sería un alto más alto porque estamos pasando una tendencia alcista. Luego lo que está acá abajo viene siendo un bajo más bajo, no, bajo más alto, porque este es un mínimo o un bajo, este punto, vamos a marcarlo acá, un bajo que está más alto que el anterior, por eso esto es un bajo más alto. Si la vemos en H1 puede estar algo así, esto acá, tal vez esta noticia rompió, acá hizo este pequeño retroceso, y esta sería la estructura alcista de H1. Vamos a completarla aquí abajo, así tal cual se está viendo. Luego el precio en H4, ¿qué hace? Vuelve y rompe al alza. ¿Y qué me está generando? Un alto más alto que el anterior. Correcto. Y acá que tenemos, por consiguiente, tenemos un bajo más alto que el anterior. Vamos a borrar esta línea blanca, ya la necesitamos acá. La borramos. Y vemos que el precio en este retroceso
hace esta estructura. Perfecto. Y luego que vemos que el precio falla en crear un alto más alto, sino por el contrario, lo que hace es caer. ¿Qué pasa? Que rompa el último, perdón, este bajo más alto viene siendo este, porque fue el que hizo el impulso para crear este alto más alto. ¿Qué pasa cuando este alto más alto, este bajo más alto queda roto? Pues va a crear un nuevo bajo más bajo, porque está cambiando a estructura bajista. Después de que el precio llega acá, hace una pequeña acumulación y luego cae. Así es como se ve en H4 la estructura de mercado. Vamos a borrar estas líneas que son las que nos marcan los rompimientos de estructura y vamos a marcar ahora con puntos. Esto dio este movimiento hasta acá, luego ya este retroceso, luego llegó hasta acá, luego rompió estructura acá, bajó acá, rompió acá, bajó acá. Luego el precio falla en crear un alto más alto acá y lo que hace es romper estructura. ¿Qué rompió? Perdón, este punto, este bajo más bajo. Esto no es un bajo más bajo porque no creó un nuevo alto más alto. Entonces, esto queda borrado. Y así es como se ve la estructura de mercado en H4 y también en H1, que son los movimientos que si bajamos H1 esto tiene que verse mucho más marcado porque esto es fractalidad del precio. Esta es la estructura de mercado, el resumen de estructura de mercado de H4 y H1. Comenta si te quedó alguna duda respecto a este tema, que con gusto te la resolveré y nos vemos en un próximo video.